En un comentario a uno de los videos de este canal, una suscripta me preguntaba si había algún tipo de relación especial, particular, entre el cuento Emma Suns de Jorge Luis Borges y el formalismo ruso. Que yo sepa, no. Tal vez algún autor haya inferido algún tipo de relación entre estos dos elementos. Tal vez Borges haya observado los preceptos del formalismo para luego construir su relato. Podría ser, ¿por qué no? No me consta en absoluto, no tengo la menor información acerca de eso. Pero la consulta me motiva algunos pensamientos, algunas reflexiones, tal vez acerca de cosas que damos por hechas, por dadas y no explicamos. Por ejemplo, el hecho de que existe un método formal, un método formalista de análisis literario, como en realidad no sabemos que existan otros métodos, por lo menos así establecidos, como los formalistas rusos, establecieron su propio método. Es decir, si nosotros decimos, bueno, queremos analizar textos literarios, si descartamos la posibilidad del método formal, ¿con cuál podríamos arreglarnos de pronto? Vuelvo a decir, no hay algo establecido al modo del método formal, el método informal, que por lo menos se nos presente de manera tan descriptiva al interior de una dinámica de análisis. ¿Existen otras posibilidades? Sí, claro, existen. Lo que existen son autores, teóricos críticos, que se han puesto en sus vidas a analizar obras, que de esos trabajos, de esas lecturas, uno puede colegir, puede inferir, deducir una metodología aplicada propia del autor que se haya comprometido con algún tipo de texto. Por ejemplo, días atrás hablábamos de Walter Benjamin y nos faltó decir en ese video, no recuerdo ahora si lo dijimos o no, que él estudió profundamente la obra de Franz Kafka, luego de Georges Baudelaire. Entonces, bueno, si uno lee a Walter Benjamin hablando sobre uno u otro autor, va a encontrar ahí implícita en esa lectura una metodología de análisis, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre es que uno aprende a analizar textos literarios viendo cómo otros autores lo han realizado, ¿no es cierto? Hablamos de Benjamin en relación con Kafka, con Baudelaire. Antes habíamos hablado de Bakhtin y su estudio sobre la obra de Rabelais. Después nos vamos a encontrar con pensadores que analizan a los analistas. Y ahí ya entramos en un campo entonces de una especie de metateoría literaria, porque entonces lo que se está analizando ya no es la obra literaria, sino a quien analiza la obra literaria. Tenemos el caso otra vez en relación con Walter Benjamin, una pensadora, filósofa. Susan Buck-Morss ha estudiado la obra de Benjamin, también la de Theodor Adorno, ha estudiado la relación de estos dos estudiosos escritores. Más aquí, a nuestro tiempo presente y nuestras localidades, Juan José Saer tiene libros de ensayos, de teoría crítica en general, donde ahí tal vez él sí sea más propositivo respecto del diseño de una metodología de análisis. También hay una metodología de la investigación, ¿no es cierto?, que nos va a llevar a recoger los elementos necesarios para la posterior tarea de análisis. De alguna manera, cuando uno se encara a la tarea de análisis literario, lo que hace es armar su propia mochila, armar su propia aventura. Uno va recolectando criterios con los cuales se va a identificar respecto de diferentes autores, respecto de diferentes temas, también de diferentes aspectos de la literatura. Se va a ir enterando que un autor u otro se abocó más plenamente a particularidades de la literatura, ¿verdad? Para empezar, sí creo que uno tiene que tener en cuenta que, en todo caso, en la teoría literaria hay dos corrientes principales, una más enfocada al texto como objeto de análisis al margen de otras cuestiones, y otra tal vez mucho más enfocada a lo contextual de la obra, del objeto,
a las relaciones sociales de la obra, del objeto, al grado de incidencia que pudo haber tenido ya en un contexto más político, social, histórico, general. Hay teóricos que les interesa más ver qué pasa, qué ocurre en la obra, y a otros que les pudo haber interesado mucho más es qué fue que sucedió con la obra, ¿no? Para ilustrar un poco esto que se está hablando, hay un episodio muy llamativo que apenas mencionamos, la relación entre Walter Benjamin y Theodora Adorno, que en profundidad hubiera estudiado Susan Buck-Morss. Benjamin y Adorno se conocen a inicios de la década del 20 del siglo pasado. En 1923, sobre todo Adorno junto con otros intelectuales, Horkheimer, Marcuse, Friedrich Pollock, Erich Fromm, también Walter Benjamin, entre otros, fundan el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, en Alemania, que después va a derivar en la Escuela de Frankfurt. Con respecto de esta institución, más o menos también directa e indirectamente se hayan relacionados figuras tales como Jürgen Habermas, Hannah Arendt, Bertolt Brecht, Georgi Lukács, Thomas Mann, Wilhelm Reich, Gershom Scholem, entre otros. Pero bueno, Adorno y Benjamin traban amistad, atraídos al principio por algo que luego iba a hacer que les repeliera, más marcadamente en la relación de Adorno hacia Benjamin. Vimos en el video referido a Benjamin que él era de un pensamiento metafísico rayano con el misticismo. Todo lo contrario, Theodor Adorno provenía de las corrientes marxistas de pensamiento. Sus registros se encontraba, por lo menos de manera primaria, en el materialismo dialéctico. Y así todo, al principio se seducen. Adorno encontraba que el pensamiento de Benjamin lo llevaba a un sentido ulterior de las cosas, que no por metafísico tal vez en las corrientes de pensamiento de esa época no hubiera algo de eso que el marxismo procurara tal vez por otros caminos. A su vez, Benjamin encontraba en Adorno el grado de compromiso social, si bien Benjamin también confiesa en algún momento que él nunca logra en su fuero interior conciliar, amalgamar, homogeneizar sus tendencias más filosóficas con las más colectivas, sociales, políticas. También hay que decir que Benjamin era algo mayor de edad en relación con Adorno y que Adorno tenía una posición económica un poco más elevada que la de Benjamin. Tenemos que entender también que estos pensadores, sus métiers, sus incursiones, iban más allá de la literatura. Sus estudios, sus análisis abarcaban el más amplio espectro del arte. Todavía Theodor Adorno, mucho más que por la literatura, se interesaba por la música. Tal vez mucho más Benjamin que Adorno se haya interiorizado en el mero ámbito de lo literario. Adorno, mucho más relacionado con el ámbito de la música, se vincula con Schoenberg y la música dodecafónica. También Adorno compone música y más tarde aún se va a relacionar con el cine. De cualquier manera, podemos decir que hasta cierto punto Benjamin contagia de misticismo y de metafísica, de pensamiento metafísico a Adorno, mientras que Adorno le contagia marxismo a Benjamin. En todo caso, creo que ambos eran conscientes de estar representando un dualismo que hasta cierto punto o hasta cierto momento ellos creo que creyeron que iban a poder conciliar. Luego, por lo menos Benjamin va a reconocer que ese dualismo habitaba su propio interior y que él mismo no supo conciliar, ya en lo particular, en lo íntimo. Adorno sobrevive con mucho a Benjamin. Irrumpida la Segunda Guerra Mundial, al principio Adorno no pensó que fuera
no creyó que fuera a ser una contienda al menos demasiado extendida en el tiempo. Pensó que era algo que se iba a solucionar pronto. Llegado el caso, llegado el momento, Adorno se muda a Estados Unidos. Walter Benjamin queda en Francia, en París. Tiene que lidiar con problemas familiares, de salud. Desde Estados Unidos, Adorno financia, se lleva a la escuela de Frankfurt a Estados Unidos y desde ahí financia el trabajo de Benjamin hasta cierto punto y hasta cierto momento en que Adorno se empieza a volver un tanto crítico de la obra de Benjamin, tal es así que éste le envía preliminares de su trabajo sobre Baudelaire y a Adorno lo empieza a criticar, incluso lo empieza a corregir, y hasta que finalmente ocurre que Adorno le admite la obra sobre Baudelaire a Benjamin, ha pasado bastante tiempo, diciendo que Adorno le pagaba a Benjamin finalmente para realizar la publicación. Benjamin se encontraba también en el proyecto de un libro muy elaborado, muy disruptivo desde cierto punto de vista, muy vanguardista, un libro que se iba a llamar El libro de los pasajes, que nunca llegó a terminar, que sí hay partes escritas recopiladas en las obras completas de Benjamin, un libro que iba a ser un tanto miscelánea en su formato, con textos, imágenes, tal vez un tanto enciclopédico, no entendiéndose como un libro de texto formal. Benjamin no sobrevive a la invasión nazi a Francia, busca refugio en España, pero en la frontera es detenido junto a un grupo de personas y no sobrevive. Creo que es llevado a un campo de concentración. Adorno va a seguir desarrollando su vida y su profesión en Estados Unidos, promueve una teoría crítica negativa, le llama a él, basada en lo que sería una dialéctica negativa, que lo que procura es una relación crítica en principio con la historia de la filosofía, más luego con la historia en general. Vamos, que Adorno era una persona más preocupado en la relación de la obra de arte con la situación social, la situación política, que lo que pudiera ser la mera relación de la obra de arte consigo mismo, ¿no es cierto? Se vincula a Adorno con el pensamiento, la filosofía de Hegel, un movimiento dialéctico del pensamiento que no termina en una síntesis superior de los opuestos, sino que deja las contradicciones con toda su crudeza en la realidad. En todo caso, a diferencia de Benjamin, se puede inscribir a Adorno en el racionalismo, pero una especie de racionalismo no idealista que sí se le puede endilgar a Benjamin. Adorno expone que todo pensar, incluido el ser, tiene que estar basado en alguna cosa, en algo, que ese algo es indisoluble y que por medio de la abstracción se puede entrar en contacto con ese algo sin necesidad de recaer en idealismos. A mí me parece apasionante todo esto por lo complejo o por la complejización que hacían estos autores acerca de observaciones de la vida, observaciones filosóficas, sin rehuirle al esfuerzo y al pensamiento minucioso, ¿no es cierto? Sin recaer en simplificaciones forzosas, tales como que todo lo que tiene que ver con abstracción es relativo del idealismo y todo lo que tiene que ver con figuración es relativo del materialismo. En esta época y con estas cabezas, con estos genios, las diferencias parecen ser bastante más sutiles, estrechas, no abismales, con lo que me parece que el diálogo era mucho más fluido y mejor establecido. En fin, espero haber completado por lo menos hasta algún grado ciertos aspectos de todo lo que venimos tratando en este canal que pudieron haber quedado como con cabos sueltos, ¿no es cierto? Por lo demás, como siempre les pido que se suscriban, que lo compartan, que comenten. Habrán notado que en la página de inicio de este canal se agregó una nueva etiqueta comunidad, donde ahí estoy subiendo lo que el sistema permite, que son fotografías, anuncios, encuestas. Pasen por ahí que hasta ahora no lo estoy moviendo mucho, pero
En la primera de cambio van a empezar a aparecer cosas. Todavía no le tengo muy bien tomada la mano a esa etiqueta, ver qué posibilidades ofrece. Por ahora, mis queridos, me despido de ustedes una vez más, agradeciéndoles la atención y deseándoles estén pasando hermosos días y teniendo muy grandes lecturas. Hasta pronto.